De parte del Grupo de Servicios Espaciales los saludamos, esperamos que se encuentren muy bien y muy contentos por su participación en este espacio asociado a la transferencia de conocimiento, particularmente con el componente de servicios espaciales. Nos acompaña también por parte del equipo, está pues nuestros compañeros Ángela Cristina García y Mauricio Cortés, que también pues estarán pendientes de cualquier consulta eventual que pueda presentarse durante el desarrollo de esta reunión. Bien, ¿todos me escuchan bien? Sí, no, perfecto. Gracias. Bien, la idea de este espacio es poder, digamos que, socializar con todos ustedes, puntualmente y particularmente con los miembros de los equipos de trabajo que están en las corporaciones en cuanto a las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestro quehacer diario asociado al componente de servicios espaciales o al componente de geomática, como antes nos llamábamos. El día de hoy pues queremos pues, presentarles algunas experiencias, algunas vivencias, eh, retomar algunos elementos que nosotros tenemos presentes en nuestro diario actual, en nuestras revisiones, en nuestros apoyos a otros grupos de interés y pues fundamentalmente concluir pues la importancia que tiene la información geográfica en todo el análisis que se tiene dentro del proceso de evaluación o también en los procesos de seguimiento. Entonces, digamos que eso es a lo que queremos llegar y atinar, que, digamos, podamos ver para qué, finalmente, para qué nos sirve toda esta información y cuál es la utilidad de la misma. Bueno, como lo mencionamos, pues acá vamos a presentar el día de hoy buenas prácticas para la presentación de información geográfica en los trámites de evaluación, pues también un poco replicado también a la etapa de seguimiento, que también es muy importante. De una u otra forma, pues también hay elementos que vemos acá, pero que también se ven replicados en esa etapa del proceso de licenciamiento. El temario que vamos a tratar, primero, componentes del MAC, es decir, qué elementos hacen parte del modelo de almacenamiento geográfico. También vamos a ver acceso a insumos geográficos que tenemos por parte de la entidad. También tenemos elementos base de los datos de la base de datos temática. Presentación de información geográfica, es decir, como elementos a tener presente cuando hacemos presentación de nuestra información. Aspectos a revisar dentro del modelo de almacenamiento geográfico. Resumen y ejemplos de errores frecuentes que tenemos o que hemos detectado y que pues recomendamos en el presente. Y algunas recomendaciones y finalmente un espacio para las preguntas que pues, esperamos que nos puedan hacer. Entonces, empezamos con el tema, el modelo de almacenamiento geográfico. Comúnmente se entiende que el modelo de almacenamiento geográfico es solo la famosa GDB, o la base de datos temática. Y es uno de los elementos importantes, pero tampoco debemos dejar a un lado los otros elementos o componentes que hacen parte de todo el estudio desde la perspectiva de geomática. Es decir, tenemos una base de datos temática donde vamos a presentar nuestra información desde el punto de vista temático, pero también vamos a tener una base de datos asociada a la información base IGAC. También vamos a tener una información asociada a los raster o a las imágenes de referencia o a los modelos que se obtienen del producto del desarrollo de impacto ambiental. También vamos a tener unos metadatos muy importantes para conocer el origen y quién produjo el dato.
y también unos mapas, unas salidas cartográficas que nos permiten representar y plasmar visualmente toda la información que se caracterizó y que se levantó durante el ejercicio del desarrollo de un estudio de impacto ambiental. Entonces, todos estos elementos son sumamente importantes y se interrelacionan unos con el otro. No solamente, como mencionaba al principio, solamente la GDB que comúnmente pues, conocemos, sino los demás también tienen mucha importancia. Ya como pues de pronto ya muchos de ustedes conocen, la base de datos temática es una estructura que nos permite representar de alguna manera y como tratar de hablar en los mismos términos cierta información. Antes del 2012, pues nosotros no teníamos en sí un modelo de datos definido. Si bien las empresas pues hacían un esfuerzo para levantar información y presentarla, finalmente pues algunos presentaban mapas, otros presentaban archivos CAD o finalmente no se presentaba nada. Entonces, a partir del 2012 con la resolución 1415 y posteriormente con la resolución 2182 del 2016, que es la resolución que cobija actualmente el modelo de datos geográfico, tenemos una estructura que nos permite hablar a todos en los mismos términos. Y pues para los diferentes tipos de estudios que podamos tener, hablar en los mismos términos, es decir, no tener una base de datos para ICAS, una base de datos para modificaciones, una base de datos para el EIA, sino tener un esquema único y de acuerdo a las necesidades que tengamos, poder representar la información como corresponde. Entonces, como vamos a ver un poco más adelante, pues todos sabemos que el modelo de datos es muy grande, la base de datos es muy grande, tiene muchas capas o entidades, muchas tablas, pero de acuerdo a la particularidad de nuestro proyecto o la actividad que el solicitante quiera desarrollar, pues presentará cierta información y, la diligenciará. Entonces, acá, digamos, con esta parte también queremos mostrar que el desarrollo de la base de datos, de acuerdo a la actividad que queramos desarrollar, de acuerdo a la hora que se quiera desarrollar, incluirá cierta información y pues es importante que todos los conozcamos para que pueda ser desarrollado de la mejor manera. Entonces, una imagen, pues, nos muestra básicamente cómo está agrupada la información, está separada por una información asociada al medio abiótico o físico, una información asociada al medio biótico, otra información asociada al medio socioeconómico. En caso de los proyectos marinos, tenemos información asociada al componente marino. Entonces, la información bien estructurada para que, de acuerdo a las necesidades de esa obra que se quiere desarrollar, podamos diligenciar esa información y estructurarla de la mejor manera para que todos podamos darle lectura y comprenderla de una forma mucho mejor. El otro elemento que teníamos en la presentación es el acceso a los insumos geográficos. La entidad pues ha hecho un esfuerzo por ofrecer dentro de micrositios dentro de la página, ciertos micrositios en donde está alojada información para consulta y para descargar. Pueden ser guías, algunos manuales que han puesto los diferentes grupos de interés para que los usuarios pues, puedan consultarla y puedan orientarse de una mejor manera en el desarrollo de sus elementos que van a presentar. Particularmente para el componente de los sistemas de información geográfica, la entidad tiene también un micrositio donde tiene a disposición varios documentos para que los usuarios puedan consultar y puedan diligenciar su información. Por ejemplo, pueden descargar, pueden descargar los modelos de datos, los diferentes orígenes. Actualmente estamos utilizando el origen nacional por directriz del IGAC.
También pueden descargar el diccionario de datos geográfico. Pueden descargar la plantilla de metadato institucional, entre otros elementos. También pueden descargar el Valida, que es un aplicativo que permite validar un componente de la información geográfica, que es la estructura de los campos obligatorios, que pues permite ayudar y mejorar el desarrollo de toda la base de datos temática en el ejercicio del estudio. Entonces, como ven, de pronto para las personas presentes que no lo conozcan, este micrositio es de mucha utilidad. Ahí está la dirección, la URL, en la cual pues, pueden acceder y pueden consultar esta información para, para su interés. La presentación de la información geográfica es muy importante porque estos elementos que están acá los menciona la metodología de elaboración y presentación de estudios ambientales, en donde nos indica que debe haber una estructura o una organización para la presentación de la información geográfica o en el proceso de evaluación y también pues, en el proceso de seguimiento. ¿Qué se desea? Pues que tengamos una organización en los elementos que se van a presentar y a llegar y que de pronto no los tengamos dispersos en otros apartados del estudio y que pues hagan más difícil pues su lectura y su verificación. Entonces básicamente nos piden una carpeta asociada a las bases de datos, a la base de datos temática y a la base de datos IGA, que va en la carpeta 1, GDB. Hay una carpeta 2 nativos, donde se presenta información asociada como a insumos de otras fuentes, como taches del IGAC, imágenes de sensores remotos o fotografías aéreas, otro tipo de planos, etc. Una carpeta 3, donde tenemos las imágenes de salida gráfica o PDFs. Una carpeta también donde almacenamos las imágenes raster, las imágenes de referencia o de modelación, el DEM, por ejemplo. Otra carpeta donde almacenamos los metadatos, que como ya vimos, pues conocemos, es muy importante conocer el origen y el productor de la información. Y una carpeta asociada a los documentos adicionales, como por ejemplo los archivos de omisión y comisión que se presentan, o el archivo LEAMI, que también conocemos, donde se indican particularidades asociadas a la elaboración del estudio de impacto ambiental o de la modificación o del trámite que se quiera presentar. Acá esta lámina nos presenta un esfuerzo que ha hecho también la autoridad en el desarrollo de una herramienta para mejorar el proceso de verificación de información geográfica. En este caso, para la base de datos temática. Sucede que en o en algunos casos, varias de las observaciones y aspectos a mejorar que se detectan dentro del proceso de revisión están asociados a la base de datos temática. La base de datos temática pues incluye muchos elementos en cuanto a estructura, dilenciamiento de campos obligatorios, relaciones, cálculo de coordenadas, cálculo de áreas, que en algunas oportunidades pues presentan o generan observaciones. Esta herramienta que dispuso la autoridad el año pasado permite a los usuarios o a los solicitantes de las licencias y a los consultores mejorar este aspecto. Es decir, es una herramienta que permite validar esos elementos que están contenidos en la base de datos temática y detectarlos y generar unos reportes para que sean ajustados. ¿Sí? En este momento esta herramienta pues no es de obligatorio uso, es opcional. Las empresas que quieran utilizarla, si lo desean hacer, pues pueden presentar o hacer una comunicación al centro de monitoreo, que es un grupo de trabajo que tiene la entidad, y a través de del centro de monitoreo se empieza como a establecer un diálogo, un canal de comunicación para generar unas credenciales de acceso a la plataforma
y hacer uso de esta herramienta. Esta herramienta pues es muy útil porque, como les comentamos, mejora la precisión o la detección en ciertos aspectos de la base de datos temática, que más adelante pues, vamos a ver algunos ejemplos, y de una u otra forma mejora también todo el proceso de ajuste y de aspectos a mejorar dentro de todo el estudio de impacto ambiental. Como les comentábamos, pues las personas que quieran desarrollar o hacer uso de esta herramienta se comunican al centro de monitoreo @anla.gov.co y también a licencias@anla.gov.co. El solicitante pues es el representante legal de la empresa y ahí, como les comentábamos, inicia el canal de comunicación para que tengan acceso a la plataforma. Como les mencionamos, no es obligatoria aún, es una opción que tiene que brindar la autoridad para que pues, todo el proceso tenga un mejor resultado y un mejor ejercicio. El centro de monitoreo además pues, permite validar otros aspectos como es el monitoreo de los recursos naturales. En este momento pues, se ofrecen unas herramientas de validación para el componente de aguas subterráneas, superficiales, y también está en construcción del atmosférico. Permiten, por ejemplo, detectar posibles valores que no son consistentes o eventualmente posibles valores que están por fuera de la norma. Entonces, también es una herramienta muy útil de mucha validez para mejorar todos los procesos que los titulares de las licencias o también las consultoras pues puedan mejorar sus procesos. Como les mencionamos, pues la herramienta permite validar tanto estructura, es decir, que los campos correspondan con el tamaño, con el tipo que fueron definidos, permite validar las coordenadas de los elementos tipo punto, también los elementos de los atributos que son definidos como obligatorios dentro del modelo de datos, las relaciones que existen entre capas y tablas que están definidas en el modelo de datos y las relaciones topológicas. Entonces, como les comentamos, es de mucha utilidad esta herramienta. Elementos a revisar dentro del modelo de datos geográfico. Acá queremos empezar como a extendernos un poco en todo el proceso de verificación que nosotros hacemos a todo el modelo de almacenamiento geográfico, dado que nosotros lo que buscamos es básicamente la integralidad de los estudios que se llegan a la autoridad, es decir, ver que existe una consistencia tanto en todo el modelo de almacenamiento como también en toda la información, en relación a toda la información documental que también hace parte del estudio y que no los veamos de pronto como islas. Por un lado, la información que se desarrolla desde el componente de geomática, por otro lado, los capítulos y que no haya como congruencia entre los elementos. Y pues esa verificación es muy importante. ¿Por qué? Porque permite también que posteriormente los evaluadores, en un proceso de evaluación, tengan mejores elementos para indagar o para verificar como tal las particularidades del estudio. Es decir, que por un lado, si yo tengo una información de cobertura de la Tierra, que en otra forma esa información de esa cobertura de la Tierra sea consistente con lo que está consignado a nivel documental en el capítulo de caracterización del medio biótico, o que los elementos de monitoreo sean consistentes con los anexos que vienen y su información de parámetros que fueron detectados en campo. Entonces, este apartado es muy, muy importante y digamos que nuestro grupo, Servicios Espaciales, trata de brindar elementos para que cuando llegan estas solicitudes de evaluación, la información geográfica pues sea válida, que cumpla con unos elementos de calidad, que tenga consistencia y que finalmente sea de utilidad para todo el ejercicio de evaluación
que como les comentamos van a ser los profesionales evaluadores que sea de utilidad. Básicamente esta lámina nos muestra o agrupa los elementos que nosotros verificamos en nuestras revisiones. Un primer elemento es todo lo asociado a la estructura y a la obligatoriedad de campos, es decir, todo lo que quedó definido en la resolución 2182 de 2016, en donde nos cobija un modelo de datos y nosotros velamos porque esa estructura pues, se ajuste, con algunas excepciones que pues, de pronto algunos de ustedes conocen que están asociadas y que se registran en el archivo LEAMI. La idea es no salirnos de lo que está estructurado en ese modelo de datos geográfico y que cumpla con esos elementos. El otro aspecto que nosotros verificamos son las relaciones entre capas y tablas. Es decir, nosotros conocemos y sabemos todo el esfuerzo que hacen las empresas y las consultoras por levantar y caracterizar información y que se registra en la base de datos temática. Por ejemplo, todo el tema de monitoreos. Muchas capas y muchas tablas se relacionan, por ejemplo, en el tema de aire, el monitoreo de calidad del aire, calidad de ruido. Entonces, velamos porque esas relaciones que hay entre capas y tablas sean consistentes, es decir, la información espacial con su información alfanumérica que está registrada en las tablas. También, como les comentábamos, toda la información, toda la consistencia con respecto a los capítulos. Por ejemplo, si en el capítulo 10, en el plan de gestión de riesgo, vienen presentados unos elementos expuestos que fueron caracterizados y que fueron bien desarrollados, verlos reflejados también en la base de datos geográfica, esa entidad como elementos expuestos, o las amenazas naturales. ¿Sí? Entonces, toda la información que se desarrolla a nivel de documentos y que solicitan los términos de referencia, particularmente para cada obra y para cada actividad, lo veamos desarrollado en la base de datos geográfica. También la consistencia entre la base de datos geográfica, temática y términos de referencia y metodología. Entonces también acá verificamos, por ejemplo, todo lo que se solicita en cuanto a imagen de referencia, lo que piden los términos de referencia específicos puntualmente, porque algunos proyectos o las actividades tienen términos de referencia puntuales. Entonces velamos porque esa información pues, sea reflejada o sea desarrollada en la base de datos geográfica. Y también, finalmente, la consistencia entre todos los elementos que, como vimos al principio, hacen partes del MAC. Es decir, que la información de la cartografía básica sea consistente con la imagen de referencia y con la base de datos temática. Por ejemplo, lo que vemos en coberturas. Si vemos en la imagen de referencia ecosistema, elementos lénticos y lóticos, que pues también lo damos reflejado en la base de datos IGAC y en la base de datos temática. Digamos que no sean como aislados, sino que sean consistentes unos con otros. Entonces, en esta lámina estamos presentando un ejemplo del primer aspecto que verificamos dentro de la estructura y dentro de los campos obligatorios. Acá en esta lámina se presenta una vista del diccionario de datos geográfico, en donde se presenta la obligatoriedad de los campos obligatorios. Cada atributo dentro de cada capa o cada entidad está definido si es obligatorio o si es condicional. Esa condicionalidad está en función de si se desarrolla otro campo, por ejemplo, o si algún atributo anterior. Se fue el audio, buenos días. Sí, no se escucha. Tiene el micrófono apagado, no lo escuchamos. Gracias, ahí ya me escuchan mejor. Sí, ya. Muchas gracias.
Bueno, les comentaba acá, no sé si me escucharon hasta acá, esta parte de esta lámina donde presentamos la obligatoriedad de los campos. Esa es una imagen extraída del diccionario de datos. Entonces, es importante conocerlo. El diccionario de datos es un archivo Excel donde se presenta, creo que alguien me silenció, perdón, donde se presenta la obligatoriedad o condicionalidad de un campo. Básicamente, básicamente en esta imagen se presenta esa situación y es muy importante por eso conocer el diccionario de datos para diligenciar de la mejor manera los atributos que son obligatorios. Por ejemplo, un clásico atributo obligatorio, el ID, que es el atributo que me permite registrar el ID de una capa. Esos que son tipo ID, ustedes los ven dentro del diccionario de datos sombreados, como lo pueden ver en esa lámina. Entonces, ese ID es la llave y siempre que veamos esa imagen, vamos a tener certeza de que ese atributo se va a relacionar con otra capa o con otra tabla dentro del modelo, dentro de la base de datos temática. ¿Verdad? Eso es súper importante tenerlo presente porque me va a permitir vincularme o conocer cierta información. En esta lámina, por ejemplo, podríamos tener para los parámetros que se identificaron en el levantamiento de aguas subterráneas, conocer espacialmente dónde queda ese punto, es decir, no tener la información de la tabla aislada y tener una serie de parámetros identificados, sino que también a partir de esa tabla puedo conocer en qué sitio o en qué punto fue que se identificaron esos parámetros o se levantó esa información. Entonces, el conocimiento acá del diccionario de datos es muy importante para cada profesional, tanto para cada profesional físico, biótico, social, y va a permitirle conocer ciertos elementos que fueron caracterizados. Y también esta estructura pues, nos va a permitir, por un lado, tener una, una homologación para que todos hablemos en el mismo idioma y, por ejemplo, llamemos a los municipios, por ejemplo, de la misma manera o a las corporaciones las llamemos de la misma manera y no, digamos, una empresa o una consultora lo diligencia de una forma y finalmente que no sea consistente. Por ejemplo, Tumaco. Tumaco, en realidad, el nombre del municipio, es, si no estoy mal, es San Andrés de Tumaco, si no estoy mal. Sí, entonces es como tener esa estructura para que finalmente cuando integremos información, pues tengamos como un mismo idioma. Por eso es la importancia de la estructura que se definió con la resolución 2182 y que pues posiblemente en el futuro se hagan ajustes o aparezcan nuevos modelos. Pero este tipo de estructura pues lo que nos permite es no salirnos de un marco y pues tratar de todos hablar todos en el mismo idioma. Es decir, por ejemplo, en este caso, las corporaciones, tener su información también en esta estructura y eventualmente si necesitamos hacer un ejercicio de integración de información, poderla agrupar o integrar esa información en bases de datos y pues eso va a permitir mejorar los procesos de consulta de información de interés. Por ejemplo, si miramos un ejercicio, por ejemplo, de regionalización, en donde queramos conocer información que nosotros tenemos, pero que también pueden tener otras autoridades ambientales del territorio, pues poderla integrar y manejarla de la mejor manera. Por eso la importancia de la estructura y de los campos que fueron definidos en este modelo puntualmente. También, como mirábamos hace un momento, las relaciones que nosotros verificamos, ese tipo de relaciones los vemos, por ejemplo, a nivel de capa a tabla, como vimos ahorita con el tema de parámetros de agua subterránea, y también lo podemos ver entre capas, es decir, espacialmente entre elementos
espaciales que de una u otra forma deben ser consistentes. Por ejemplo, acá en la capa de ecosistemas debe guardar consistencia con lo que se diligencia o desarrolla en la capa de geomorfología o en la capa asociada al clima, ¿sí? Es decir, si yo diligencio un nombre de una unidad morfológica en la capa de ecosistemas que espacialmente no es consistente con lo que registra en la capa de geomorfología, pues ahí hay una inconsistencia. O similar con la capa clima, estemos hablando de diferentes unidades climáticas. Lo que buscamos con esta revisión es que la información pues sea consistente y sea íntegra. Similar, por ejemplo, pasa con el componente de suelos. Hay campos que están correlacionados del uno al otro y pues la idea es que finalmente toda la información permita o se hable en un mismo idioma. Acá vemos en esta otra lámina cómo esa información está correlacionada. Hace un rato veíamos que en el diccionario de datos los IDs están resaltados en gris. Entonces eso ya me va a indicar, nos va a indicar que tenemos una relación, sí o sí, con otra capa, con otra tabla. Entonces ese conocimiento es súper importante porque nos va a permitir tener información alfanumérica que fue levantada, por ejemplo, en el tema de hidrobiota. La tabla de hidrobiota nos registra pues toda la taxonomía que se registró en ese punto de hidrobiota y esa tabla, esa información se correlaciona con la tabla de muestreo de aguas superficiales a través del campo id.m. Entonces nosotros verificamos y tratamos de garantizar que se llame de la misma manera. Si yo el id.m para un elemento lo llame A, pues que en la tabla de muestreo también esté diligenciado como A, para que finalmente pueda hacer ese vínculo entre la tabla y la capa, o ese join, y pueda conocer la información atributiva de ese punto que se caracterizó. El otro aspecto que mencionábamos y que incluíamos dentro de nuestra revisión era lo asociado a los términos de referencia. En los términos de referencia también, por ejemplo, nos solicitan unas salidas cartográficas, las cuales deben tener unos elementos mínimos para su correcta lectura y para que la persona que le esté dando uso pues pueda entender dónde sucedió, es decir, el área en la cual se está espacializando y pueda tener unos elementos mínimos descriptores, como por ejemplo la escala de trabajo, la escala de salida, la fecha de elaboración, el sistema de referencia, quién lo desarrolló, quién presentó el mapa. Entonces esa información pues, va a permitir tener una mejor lectura dentro de la salida cartográfica. También otro aspecto importante son los metadatos. El año pasado, antepasado, estoy seguro, se generó una nueva plantilla que pues de pronto ustedes ya la conocen, es mucho más amigable que a la anterior forma que se diligenciaban los metadatos. Este es un único archivo donde se registran todos los metadatos para cada entidad dentro de la base de datos temática para la información raster, es decir, para la imagen de referencia y los diferentes modelos que se desarrollen y que se solicitan por términos de referencia y para la cartografía base. Entonces, es una plantilla mucho más fácil de leer, de entender, de diligenciar y nos permite finalmente conocer quién es el productor de la información, cuándo se desarrolló y esto pues también permite tener como una traza de la información que se presenta y contrastarla con otros elementos que a futuro puedan llegar. El otro elemento que nosotros verificamos es la cartografía base. Si bien la cartografía base, pues nosotros no somos los productores, ni las empresas, ni las consultoras, sino es información que inicialmente se obtiene del Agustín Codazzi. Es un insumo súper importante y debe ser tenido en cuenta y
ser verificado su consistencia pues en relación al área pues que se quiere desarrollar o caracterizar. Es decir, las empresas al adquirir esta información deben velar por actualizarla y mejorarla eventualmente si se da lugar, de tal manera que esos elementos sean consistentes con las otras fuentes de información que hacen parte del estudio, como la imagen de referencia, como la información que se levanta en campo y otros insumos adicionales, y que finalmente la información pues sea íntegra. A veces vemos que de pronto hay un poco de resistencia por actualizar esta información proveniente legal, pero la metodología para la elaboración de la presentación de estudios ambientales lo permite que esa información sea actualizada dentro del área de influencia del estudio y pues finalmente esa información es muy útil porque, por ejemplo, nos va a permitir hacer, o a las empresas les va a permitir hacer los ejercicios de sensibilidad en cada uno de los medios, conocer la sensibilidad ambiental y pues en última es el manejo que pueden darle al territorio en relación a las actividades que pretenden desarrollar. Entonces, como vemos, digamos que toda la información pues tiene un conducto y finalmente tiene una utilidad y una importancia. Entonces también es muy importante la información que obtenemos de la BASICAC. Y de la imagen de referencia, pues también debe cumplir con unas características en cuanto a la oportunidad, es decir, la temporalidad que debe tener y pues que solicitan los términos de referencia y la escala de trabajo que permite obtener, es decir, los elementos que podemos discriminar dentro del territorio. Entonces, es otra información muy importante, otro insumo que debe comunicarse, debe, digamos que ser consistente con lo que desarrollamos también en nuestra base de datos temática. Acá vamos a presentar algunos aspectos a mejora y que pues también queremos compartir con nuestros amigos y compañeros de la SASOCAR, todas las corporaciones. Y digamos que acá en esta lámina se ve un poco como la utilidad de la información. Finalmente, pronto para que se hace ese esfuerzo de ver que yo diligencié bien un campo o que las coordenadas están bien o que el nombre de un cuerpo de agua también se llama igual como está en la base de datos. Digamos que la idea es que toda esa información nos permita hacer un análisis integral. Por ejemplo, que si tenemos un cuerpo hídrico que se está haciendo monitoreo, primero que sea, por ejemplo, el río Magdalena, por dar un ejemplo, que se hace ese cuerpo de agua que se está monitoreando, entonces que los monitoreos están asociados al río Magdalena y no eventualmente a otro cuerpo en otra subcuenca o algo así. Que esas coordenadas pues sean consistentes, porque finalmente muchas de esas coordenadas pues van a ir a nuestros reportes, a nuestros conceptos que finalmente se emiten, en donde se valida que un determinado punto fue utilizado o no fue utilizado para hacer un monitoreo. Entonces, esa etapa inicial de verificación que nosotros hacemos, pues finalmente permite eso, que esos documentos que nosotros generamos, pues tengan ciertos elementos de calidad, que la información sea oportuna y que una persona que lo vaya a dar lectura, pues vea como congruencia entre la información temática que se diligencia, la información del IGAC y la información, por ejemplo, la imagen de referencia. Si nosotros acá vemos en esta lámina, de pronto que, por dar un ejemplo, no vemos un cuerpo hídrico al que se esté monitoreando, por ejemplo, o en este caso son ocupaciones de cauce. ¿Sí? No vemos unas ocupaciones de cauce que se presentan, sin embargo, no vemos un cuerpo hídrico que esté correlacionado, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa integralidad y toda esa conexión que va a haber dentro de la información que se levanta, bien sea desde imágenes de satélite, información que viene del IGAC, la información y los recorridos que se hacen en campo, que son muy importantes para validar finalmente si cierta información es consistente o no consistente,
es lo que se ve reflejado. Otros aspectos a mejora que hemos identificado también, la duplicidad en los identificadores. Si recordamos cuando veíamos la lámina del diccionario de datos, en donde mencionábamos que todos los IDs están sombreados en gris, que ya eso nos indica que es una llave, que es un conector con otra capa o con otra tabla. Esos identificadores no pueden o no deberían estar repetidos. Es decir, si yo tengo, en este caso, como se ve en la lámina de la capa infraproyecto LN, que nos presenta o donde se almacena la infraestructura que va a ser objeto de desarrollo o de adecuación por el proyecto, no debería tener elementos duplicados, ¿sí? Entonces, nosotros verificamos y la idea es que se ajuste ese tipo de elementos para que posteriormente en una consulta esos elementos puedan ser diferenciados unívocamente. Algo similar con como muestra en la lámina, la capa, perdón, calidad del aire. Los aires en este caso están duplicados y pues si miramos a nivel espacial van a tener diferentes puntos y finalmente no voy a saber qué parámetros se identificaron para cada uno de esos sitios de monitoreo. Entonces por eso la importancia que la información geográfica acá en este caso tiene para, digamos que para darle validez finalmente a todo el esfuerzo que se hizo por parte de la empresa, los consultores, todo el esfuerzo que se hizo en tiempo, en recursos, pues que finalmente lo veamos plasmado en información geográfica. Acá otro aspecto, conocemos relaciones. A simple vista parece que estuviera bien diligenciado. Como nombramos acá en la capa punto de muestrado agua superficial, y como está nombrado en la capa, en la tabla de hidrobiota. Sin embargo, pues si alcanzamos a ver ahí, la diferencia son mayúsculas y minúsculas. Entonces, eso es otro ejemplo de las situaciones que a veces suceden, en que aparentemente está diligenciado de la misma forma, pero hay una diferencia. Entonces, ese tipo de validaciones son las que nosotros hacemos y tratamos de garantizar que se mejore dentro del estudio cuando hacemos nuestras observaciones desde servicios geoespaciales. Diligenciamiento de campos obligatorios. Este también es otro aspecto que por ejemplo, detecta a veces detecta el valida, digamos que el valida que conocemos comúnmente, que está desplegado en la página de la autoridad, detecta ciertos campos obligatorios. ¿Por qué digo ciertos? Porque, por ejemplo, si yo diligencio uno solamente, un registro, pero los otros no los diligencio, no lo va a detectar. Digamos que este tipo de mejora ya se hizo la herramienta que les comentaba hace un momento, que se desarrolló con el centro de monitoreo. Esta herramienta ya es más robusta y permite detectar este tipo de situaciones en las que un campo obligatorio no fue diligenciado para un registro. Sin embargo, nosotros también hacemos el ejercicio de validarlo y detectar ese tipo de elementos. Otro aspecto de la mejora y que nosotros verificamos es la correlación o asociación que deben haber dentro de los elementos que se presentan. Puntualmente esta lámina muestra un ejemplo donde en el tema de caracterización biótica, esas parcelas que se desarrollaron en la capa tienen un campo que permite registrar el tipo de cobertura en el cual se desarrolló. Y también nosotros verificamos que ese diligenciamiento sea consistente con la área o espacio geográfico que está en la capa cobertura. Por ejemplo, si estamos en una cobertura de pastos arbolados, ¿sí? Pero en el punto en el sitio de monitoreo de flora está diligenciado como un bosque de galería, por ejemplo, o una vegetación secundaria, entonces no es consistente, es decir, especialmente tenemos una zona con pastos arbolados, pero si miramos el diligenciamiento de la capa,
no coincide. Entonces, ese es un tipo de relación que nosotros hacemos y pues que también se ve reflejado también en diligenciamiento de muchas capas, por ejemplo, en las capas del componente hídrico y que están asociados a permisos, como por ejemplo la captación de agua superficial, la captación de agua, perdón, captación de agua superficial, la de vertimiento, incluso también los mismos monitoreos tienen un campo que permite registrar el nombre del cuerpo hídrico al cual se quiere hacer monitoreo o al cual se quiere hacer captación o vertimiento. Entonces, nosotros verificamos que ese nombre que está diligenciado sea consistente en determinado caso con el nombre del cuerpo hídrico que está presente en la cartografía ICAC. Consistencia entre documentos y base de datos geográfica y temática. Esta es una tipo de observación que es pues, común y que se presenta a veces en la caracterización, en donde pues sabemos que seguramente la información está bien, el solicitante de la licencia pues presentó su información y está bien. Sin embargo, es posible que al momento de registrar esa información en la base de datos se presenten inconsistencias en el cálculo del área, por ejemplo, puede pasar, o de pronto también en las tablas que se presentan y que se acompañan de forma descriptiva en los documentos. Es decir, vemos una posible inconsistencia en lo que está reflejado en la capa de la base de datos temática y en los documentos y en los anexos. Entonces, a veces puede ser el ajuste que se requiera a nivel de documento o también a veces a nivel de la base de datos. Por ejemplo, es muy común en el tema de sensibilidad ambiental. En las áreas que se presentan para la sensibilidad del medio biótico, social, no corresponden con las que están en las capas que están presentes en el modelo de datos. Entonces, básicamente es una verificación que nosotros hacemos a nivel de áreas, a nivel de longitudes, por ejemplo, en el caso de un ducto que se pretenda construir, o una línea eléctrica, una línea de transmisión. Entonces, toda esa información nosotros la contrastamos, en últimas porque esta información va a quedar registrada en los conceptos. Por eso acá también queremos traer a colación el para qué de esta verificación. Finalmente, nosotros como autoridades ambientales, sea la ANLA o sea una corporación, va a emitir unos conceptos y unas resoluciones en donde va a quedar estipulado qué se otorgan, qué se permiten, qué infraestructura se viabiliza. Entonces, de ahí la importancia. Si, por ejemplo, se viabilizó la construcción de, no sé, un ejemplo de 100 kilómetros de un gasoducto, pero yo lo veo en la base de datos a nivel de capa, miro la capa y la capa tiene, no sé, 90 kilómetros, por decir algo. O si, por ejemplo, estamos en el sector de minería, y en el sector de minería se viabilizó la construcción de cierta infraestructura con ciertas áreas o ciertos frentes de explotación, y nosotros miramos en la capa y esas áreas no coinciden. Entonces lo que buscamos es que finalmente esa información que está en nuestros conceptos y en nuestras resoluciones, en nuestros pronunciamientos, pues sea reflejado, que sea consistente con lo que se aprobó. Por ejemplo, un área de influencia. Se mencionó un área en un concepto y pues que esa área no coincida con lo que está en la base de datos. O por ejemplo, no sé, una captación subterránea, en un punto de captación subterránea que se ha aprobado en un proyecto minero y que esa coordenada no nos coincida con lo que está en la base de datos, que nos esté dando en otro municipio, en otra vereda, en otra cuenca. Entonces, digamos, nuevamente reiteramos el para qué, digamos, de todo este proceso de verificaciones para que finalmente esos pronunciamientos que hacemos como autoridades ambientales, pues tengan una utilidad y pues que una persona que vaya a hacer consulta a ellos, pues que vea congruencia entre lo que está a nivel documental, como una resolución o un concepto técnico, sea también pues consistente con lo que está a nivel espacial. Bien, esta otra lámina nos presenta pues una imagen de los metadatos. Como les mencionamos, la plantilla fue simplificada demasiado.
En la parte inferior está un video que nuestros compañeros de la Subdirección de Trámites y Permisos desarrollaron. Y pues, como les mencionamos, es muy útil, es muy sencilla de diligenciar. Sin embargo, pues toca tener cuidado en su desarrollo. Por ejemplo, a veces es común que vemos, hay un campo que nos permite ver el tipo de elemento, ¿sí? El tipo de elemento que representa. La mayoría, pues, los datos son vectores, la mayoría de datos son capas, son vectores, pero también ahí está la imagen de referencia, están los modelos que para cada término de referencia se solicitan, que usualmente provienen del tema atmosférico, y en ese campo a veces también colocan vectorial, cuando en realidad pues es una malla, ¿sí? Una representación raster. Entonces es como, también como tener ese cuidado, de pronto no todos tienen el mismo comportamiento, por ejemplo, no todos tienen la misma extensión, este y norte, de pronto son más pequeñas. Entonces es básicamente eso, como tener cuidado y pues muy importante la fecha de que se produjo el dato y quién es el desarrollador del dato. Bien, otros aspectos a mejora, pues la imagen de referencia es un insumo muy importante eh, de cubrir el área de influencia eh, y pues cumplir con el tema de oportunidad en cuanto a la temporalidad, ¿no? Y a veces es un insumo que de pronto a veces no se tienen como que lo revisamos, es decir, cuando se hace todo el ejercicio, o nos damos cuenta, perdón, que cuando se hace el ejercicio de desarrollar el estudio de impacto ambiental, de pronto no se cae en cuenta que hay elementos que están presentes en el territorio y que de pronto no fueron caracterizados. Por ejemplo, a veces hemos detectado en las mismas imágenes que hay líneas de transmisión o caminos o incluso asentamientos o infraestructura que no fue detectada, no fue caracterizada y pues que hace parte de la guía de influencia que se está presentando, que finalmente las solicitantes de la licencia nos presentan. Entonces, es un insumo muy importante y verificarlo y que pues como les hemos mencionado a lo largo de la presentación sea pues tener en cuenta como transversal a los otros productos que tenemos, a la base de datos IGAC, a la base de datos temática y pues su utilidad. Bien, acá en esta lámina pues queremos presentar un poco algunos aspectos a tener en cuenta. De pronto se ve muy densa, la vamos a dejar acá, que le pueden dar lectura, pero básicamente queremos resumirla en que inicialmente pues todo el ejercicio, digamos, no debe, mirándolo desde el lado de las empresas y los consultores, pues finalmente no debe ser visto como que solamente el profesional sí se haga responsabilice de esa parte, ¿sí? Es decir, que debe haber como una eh, correlación con los otros equipos de trabajo a fin de garantizar y buscar que la información pues, sea íntegra, que sea consistente, que no haya lugar a inconsistencias. En otros lo hemos detectado a lo largo de este tiempo, desde que salió el modelo de datos en el 2016. Sin lugar a duda, pues las empresas han hecho un gran esfuerzo por mejorar sus procesos con el apoyo de las consultoras. Sin embargo, pues a veces de pronto por temas de la prontitud, de entregas y demás, pues a veces la información geográfica de pronto no se le da el tiempo suficiente para hacer su validación. Pues a veces de pronto por temas de diseños, que cambiaron diseños del proyecto, llegaron a último momento, tocó realizar cierto ajuste y demás, pero pues finalmente la información geográfica sí tiene mucha relevancia, como lo hemos visto, para detectar, por ejemplo, donde se hicieron sitios de monitoreo, para detectar especialmente la sensibilidad en el territorio, detectar posibles comunidades étnicas que hayan y que requieran cierto pronunciamiento. Entonces es muy importante poder detectar ciertos elementos y también conocer de pronto si en el caso en el territorio hay, ¿cómo llamarlo?
otros, ¿cómo llamarlo? Situaciones en las que, por ejemplo, tengamos un PONCA, por ejemplo, o tengamos un esquema de ordenamiento territorial, o tengamos áreas protegidas. Entonces, esa información también puede que tenga incidencia en mi proyecto, o también exista otro proyecto de actividad. Entonces, también tengo que revisar la coexistencia y todo el tema de coexistencia de proyectos y mirar de pronto el manejo que pueda darle. Entonces, es importante que se nutre el proyecto de toda la información, por un lado, que esa es como la recomendación, darle como el tiempo suficiente para conocer el territorio, conocer qué insumos geográficos podamos tener, podamos conocer y podamos utilizar dentro de nuestro ejercicio de evaluación. Recomendaciones acá pueden ver, por ejemplo, la principal a veces sucede que nosotros hacemos nuestras verificaciones y de pronto no viene todo el anexo cartográfico, no viene completo, de pronto nos faltó la imagen de referencia o nos faltaron las alias cartográficas. Entonces, finalmente es importante hacer todo el ejercicio de asegurar que toda la información se entregue. Todo el tema que validamos con el tema de relaciones, campos obligatorios, estructura, áreas, coordenadas, demás. También todo el tema de inconsistencia con la imagen de referencia, donde de pronto vemos elementos lénticos, lóticos, vías, que pronto no vemos en la base de datos, perdón, en la imagen de referencia y no las vemos desarrolladas en las bases de datos, tanto en la IGA como en la base de datos temática. Recomendaciones. La primera, pues los responsables del aseguramiento de la información serán los titulares o responsables de los proyectos. Es decir, siempre es importante tener esa etapa como final de poder verificar, hacer un aseguramiento de que toda la información que se está entregando a nivel documental sea consistente con la parte geográfica y viceversa. Verificar también que no haya lugar a posibles inconsistencias, de pronto por un cambio de diseños, por ejemplo, pues a realizar las correspondientes actualizaciones en la parte geográfica. Bien, esta segunda recomendación es muy importante, pues también queremos compartirla con nuestros compañeros de las CARS, y es que las observaciones que nosotros desarrollamos a nivel de servicios espaciales en el marco de la revisión, nosotros tratamos de explicar que son ejemplos, es decir, nosotros no podremos, como lo mencionaba al principio, hacer todo el tema de aseguramiento, por lo que pues no es el alcance del proceso, pero sí buscamos en que cuando hacemos esas revisiones, ese tipo de observaciones sean replicados a lo largo de todo el documento y de toda la información que se presenta. Por ejemplo, si mencionamos que las áreas de las coberturas no coinciden a nivel documental con lo que está en la capa, que también se haga la validación en los demás apartados del medio biótico, físico, social, que haya lugar para evidenciar posibles aspectos a corregir. Entonces es muy importante esa parte. También nosotros conocemos las revisiones, pues, y las recomendaciones que le hacemos a los solicitantes y titulares de las licencias. Les recomendamos que tengan cuidado que al hacer los ajustes que inicialmente se les piden, no incurran en posibles errores nuevos. Por ejemplo, no sé, resulta que una revisión que se desarrolló, el titular le faltaba incluir en la tabla de monitoreo de aguas superficiales, incluir la tabla de parámetros, por ejemplo. Solamente presentó la tabla de muestreos, donde está la información de fecha, el laboratorio y demás. Y el titular presenta o actualiza la información con la tabla de parámetros, pero de pronto al incluir la tabla de parámetros modificó los IDs en la capa de punto de monitoreo. Entonces, es como tener ese cuidado, ¿no?, de inducir nuevos errores dentro de toda la información y verificarlo nuevamente.
También pues en cuanto a los archivos de LEAMI, donde se registran las omisiones o comisiones que se puedan dar lugar a la información, pues también tener el cuidado de mencionar cuando no diligenciamos un campo, justificarlo debidamente porque no se diligenció. A veces encontramos justificaciones en las que dicen no tenía el dato, por ejemplo. Digamos, esa no es una justificación como tal. Las justificaciones deben estar asociadas a temas de metodología, a temas de levantamiento de la información y que sean coherentes. A veces hemos visto justificaciones, de pronto toman el reporte del valida y pues se empieza a diligenciar todo. Y, por ejemplo, el nombre del municipio lo conocemos y se diligencia de que no se cuenta con la información, porque se generalizó todos los campos que no se pudieron diligenciar con el mismo comentario. Entonces, también es ese cuidado de esa consistencia, pues, dado que dentro de la base de datos hay campos inherentes como los nombres de los municipios, de las entidades territoriales, de los cuerpos hídricos y demás. Em, Otra recomendación que nosotros hacemos en nuestras verificaciones es que, así como nosotros hacemos una revisión desde el componente de servicios espaciales, hay una revisión a nivel técnico y una revisión a nivel jurídico. Si bien por alguna de esas tres revisiones hay una no conformidad, pues se inicia nuevamente el trámite y pues se debe presentar nuevamente toda la información. Entonces es como ese cuidado de que si en la primera vez la revisión de servicios especiales me dijeron es conforme, eh, tener el cuidado de presentar como la misma información y no de pronto otra información o que falte algo, porque es pues, posible que salga una no conformidad, por ejemplo, que no presente la imagen de referencia o presente una base que no es conforme, porque nosotros igual, así haya sido la primera vez conforme, volvemos a validar nuevamente. Y pues básicamente entregar la información geográfica a presentar, relevante, utilizada. También esto está en línea con lo que mencionábamos hace un poco, en que si en el territorio que estamos haciendo el análisis, la evaluación, por ejemplo, hay otras jurisdicciones, por ejemplo, tenemos un PONCA ya aprobado en rigor, presentar esa información, ¿sí? Digamos que no a nivel documental, de pronto en el capítulo de ecosistemas estratégicos que se presenta el análisis, sino también incluir esa información que venga de los POT, de los instrumentos de ordenación del territorio y demás. Entonces esa información también es muy importante porque ya posteriormente al grupo evaluador les va a permitir hacer pues, su análisis correspondiente y mejorar todo el desarrollo del ejercicio de evaluación. Acá pues finalizamos un poco con la presentación. Estos son, pues reiterar los canales de comunicación, las redes sociales de la autoridad. Nosotros tratamos siempre de canalizar todas las consultas a través del correo licencias@alna. Sabemos que a veces quedan dudas por parte de las empresas y de las consultoras. Entonces, pues ese es el canal de comunicación. Ahí se pueden dirigir, hacer la solicitud eventualmente si hay una duda puntual con el desarrollo de algún componente, por ejemplo, el componente de aprovechamiento forestal. Se tiene alguna duda puntual, entonces ahí pueden hacer la solicitud, indicando pues puntualmente qué consulta se quiere, a fin de, pues ya por parte de nosotros, hacer el llamado a los profesionales correspondientes, si se requiere de una temática de contingencias o del medio social y también del acompañamiento de servicios espaciales. Esa es la presentación. Ahora pues podemos abrir un espacio de preguntas, si existe alguna duda, y podemos pues revisarlo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a empezar entonces a dar las preguntas en el orden que vayan alzando la manito o si tienen alguna duda por el chat. Sin embargo, les agradezco que nos colaboren firmando el listado de asistencia. Tenemos casi 160 personas conectadas y tan solo 50 han firmado.
Esto para efectos de poder compartirles la información para consulta de manera posterior. Entonces, la primera mano la tiene Oscar Moreno. Te agradezco que por favor nos cuentes de qué corporación vienes y cuál es tu duda. Gracias. Está bien. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Bueno, pues como dijeron, mi nombre es Oscar Moreno, yo vengo de Corpo Caldas y pues tengo varias dudas, o sea, son tres específicamente. La primera es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, posterior a los requerimientos que hacen en el marco de la evaluación del trámite, concluye que ellos entregaron el nuevo modelo de datos geográficos del proyecto, pero no es conforme? En ese caso, se debe poner como un requerimiento en la resolución si se llega a aprobar el proyecto. Ok, esa es la primera. La segunda, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, como en un caso concreto, tenemos los diseños que se hicieron para un software, para un proyecto, y este diseño fue, digamos que tercerizado, y esa empresa que lo realizó originalmente no lo hizo conforme a los lineamientos que tiene Nala, digamos, el sistema de referencia o cómo se presentan las salidas gráficas. Ese anexo también, al pasarlo al estudio de impacto ambiental, debe cumplir con los lineamientos, o por ser un anexo ya estaría exento de cumplir con ese requerimiento. Y la tercera es, yo entiendo que el modelo de datos es un instrumento que permite el seguimiento de los proyectos ambientales, y entiendo que hay algunas capas que hacen específicamente referencia al seguimiento, pero ¿hay algún lugar, norma o algún instrumento que diga cuáles son las capas que deben presentar los proyectos continuamente durante el desarrollo de su vida útil? Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bien, en cuanto a la primera pregunta, cuando nosotros hacemos la evaluación cuando se llega a un trámite de evaluación y digamos que un poco de contexto, la primera etapa, por llamarlo así, es la verificación preliminar de documentos, que indica en la 1076, es como un trámite inicial en donde se allegan los documentos jurídicos, técnicos y la información geoespacial para dar iniciado el trámite. Ya posteriormente sale el autoinicio y empieza el proceso de evaluación, visita a campo, demás. Hay una etapa en la que da lugar solicitud de información adicional por parte de la autoridad, en la que le indican a la empresa pues qué aspectos debe mejorar o a complementar para finalizar el análisis, para darle un mejor alcance. La empresa nuevamente, en esos casos cuando hay información adicional, allega nueva información o la complementa. Nosotros desde Servicios Espaciales la verificamos y emitimos un concepto, un documento en el que registramos nuestras observaciones, las cuales son comunicadas a los grupos evaluadores. ¿Sí? Hasta ahí. Ya es responsabilidad del grupo evaluador darle lectura a esas observaciones y, de acuerdo al alcance de las mismas, incluirlas en ese instrumento en el caso de pues, que se otorgue la licencia, incluirlas en ese instrumento como obligaciones a entregar. Es decir, se decide darle licencia. Entonces, deben haber unas obligaciones en las que se solicite al titular de la licencia hacer las correcciones que haya lugar
y puntualmente en el tema de información geográfica, corregir o complementar nueva información, también puede suceder, pero como tal ya va por parte del equipo evaluador incluir esas consideraciones que nosotros como geográficos en la parte geomática incluir esas consideraciones como obligaciones para presentar en un tiempo determinado, bien sea antes del inicio de las actividades de la construcción de la obra o en el primer ICA. Eso es básicamente lo que hemos visto que se desarrolla, ¿sí? La idea es que sí se corrija, si sale una no conformidad por geomática, se incluyan esas correcciones como mejoras, porque dependiendo del impacto o la injerencia de esa observación, pues también es información que debe ser actualizada. No sé, por ejemplo, un ejemplo, se entregó la cobertura incompleta o la información a nivel de relaciones de un monitoreo del recurso está mal. Entonces, sí vale la pena que se actualice esa información y que se corrija a nivel de requerimientos como obligaciones dentro de la licencia. De pronto eso en primera medida. En cuanto a lo que nos preguntaba del SODME, nosotros pues hacemos una revisión íntegra, ¿sí? No entendería por qué el tema del SODME va como un anexo, porque digamos que toda la obra, si digamos estamos hablando de, no sé, de una vía o, no sé, una obra en minería, no sé, pero digamos toda la información y toda la infraestructura que va a ser desarrollada por el proyecto o que existe y que va a ser objeto de adecuación por el proyecto, debe hacer parte de la base de datos temática, ¿sí? No debería estar como un anexo aparte y si no están integrados dentro de la base de datos temática y dentro de todo el conjunto del análisis que se está desarrollando. Entonces, pues, de pronto no vería bien que esté presentado como un anexo aparte y de pronto también en otro origen de coordenadas. Digamos que sí debería estar dentro de la información que se está presentando y más si va a ser objeto del proyecto como tal, de la infraestructura que se pretende desarrollar y que por tanto va a ser objeto de licenciamiento, porque seguramente también finalmente en la licencia que se otorgue en ese caso, en ese ejemplo de esa infraestructura, también habrá un articulado donde se mencione el SODME, un SODME con tales características, tales extensión, ubicado en las coordenadas tal determinadas. Entonces, seguramente si se menciona el centro de ese SODME, pues también debe estar en coordenadas en origen nacional. Entonces, sí debería ser parte de todo el anexo cartográfico y no como un anexo independiente allá. Ahora bien, si esa información, otro caso, de pronto si se otorga una licencia y por alguna u otra razón no está presente el SODME y dentro de la licencia quedó como obligación a que presentara los diseños del SODME, pues también debería estar presentado dentro del esquema de la 2182 y en origen nacional, ¿sí? Es decir, utilizando el modelo de datos que está vigente y dentro de el origen nacional, siempre y cuando pues esa sea la consideración, por ejemplo, me imagino que diga presentar el área del SODME en el modelo de datos geográfico vigente. Entonces sí o sí debería estar presente dentro del modelo de datos, porque si, digamos, la obligación quedó como aparte, sino que presente el SODME, pues seguramente es posible que el titular de la licencia lo presente, pero no de pronto con esa particularidad, ¿sí? Entonces, también es por eso importante esas consideraciones y esas obligaciones, enmarcarlas para que finalmente esa información que nos alleguen no sea de utilidad, ¿sí? Eso podría decirle en cuanto al SODME. Y lo tercero, en cuanto al seguimiento, claro, la etapa de seguimiento que es muy, muy, muy importante, es supremamente importante. Dentro del diccionario de datos hay un conjunto de tablas y capas. Lo voy a proyectar acá, a ver si lo ven.
acá. Es el diccionario de datos geográfico. Y en él, pues ahí pues está como representada toda la información que podemos presentar, desarrollar. Y acá en la parte inferior, acá, por ejemplo, hay muchas tablas que están asociadas a la parte de seguimiento. Ustedes las pueden ver acá con la abreviatura SEC. Acá. Todas están acá con esa abreviación, pues particularmente para hacer referencia a que hace seguimiento a una infraestructura o a un elemento de caracterización en particular. Por ejemplo, en el tema de SODMES, hay una tabla asociada al tema de SODMES y que acá está presente pues, su descripción y la información que ven a llegar en el caso de que para ese periodo de seguimiento se requiera hacer indicaciones de cómo va la etapa de construcción del SODME y demás. Ahora bien, ¿qué capas deben presentar? Actualmente hay una resolución que se me escapa, es la 548, creo que es. Primero salió la 431 y después la 548, no sé si ahorita me ayudan mis compañeros, en donde se estipula que deben presentar a nivel de información geográfica los titulares de las licencias. ¿Sí? Entonces hay unos elementos en donde dice usted debe presentar, por ejemplo, la infraestructura, debe presentar la zonificación de manejo, debe presentar los monitoreos, ¿sí? Entonces, en esa resolución se menciona todo lo que viene a llegar a nivel de información geográfica para dar cumplimiento. Asimismo, debe estar en línea con lo que se registra en las fichas de seguimiento ambiental. Entonces, si yo, por ejemplo, para ese periodo diligencié las fichas asociadas a recursos naturales, entonces debo presentar seguramente la información de aprovechamiento forestal, o si, por ejemplo, hice monitoreos, entonces también debo presentar la información asociados a monitoreos. Entonces, ya les voy a decir en la resolución que indica que presenta y como les comento, pues también en función de las fichas que se presenten también deben estar pues la información geográfica correspondiente. Es la 471 y la otra es la 5. Ya les confirmo la otra. No sé si Oscar, si con eso que mencionamos de respuesta. Sí, o sea, en general sí, o sea, lo que quisiera como aclarar un poco frente a lo del SODME que me decías es que, o sea, sí, el proyecto pasó la información de los diseños al modelo de datos y está completamente, pero adicionalmente presentaron los estudios originales hechos por el tercero y ese sí fue como un anexo. A eso es lo que me refería. Ese estudio original realizado por el tercero es el que está en otro sistema y con otras consideraciones, pero al pasarlo ya al modelo de datos, ahí quedaría como subsanado. Era más o menos esa mi pregunta. No, bien, sí. La idea es tenerlo integrado en el modelo de datos, ¿correcto? No, la información de los anexos no es del alcance debe estar en origen nacional, no, ni estructurada en el modelo. O sea, digamos que esa información de anexos que allegan terceros o, por ejemplo, el tema de monitoreos no debe venir así. Ya es la información como tal estructurada en, en el modelo de datos, por ejemplo, la localización de SORME, eso sí, pues ya debe venir integrado. Pero esa información no, esa información que llega, pues porque no es del alcance de, del, o no corresponde presentarla en origen nacional. Ujú. Muchas gracias, Carlos y Oscar, por tu pregunta. No hay ninguna manita levantada. Quisiéramos saber si hay una pregunta para cerrar este espacio o por el chat, o de lo contrario, pues cerraríamos esta jornada. Vamos a dar unos minuticos para que lo piensen. Y les agradezco a todos por
por haber firmado el listado. Ya tenemos la mayoría de personas ahí inscritas. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice que cuál es la otra resolución, pregunta Catalina Ferro de la CAR. Y que si puedes repetir el nombre de las resoluciones, aunque en el chat dice resolución 549-2020 que modifica la resolución 77 del 2019. No sé si hay alguna otra resolución. Sí, gracias a nuestra compañera Ana Cristina García, y la mencionó. Esa 549 es la que modifica la 77. Entonces, en esa resolución 549 se menciona la información geográfica que se debe allegar en los informes de cumplimiento ambiental. Pues como les mencionaba, la infraestructura del proyecto, la zonificación, que es muy importante, la zonificación de manejo, la demanda de recursos naturales, es decir, la localización de esas captaciones o vertimientos, ocupaciones o aprovechamiento forestal que pues de acuerdo a cada proyecto pues da lugar, y también los sitios de monitoreo de recursos ambientales. Entonces, básicamente eso es como lo importante que se debe presentar y que deben cumplir dentro de cada informe de cumplimiento ambiental. Y como les mencionábamos, pues que sea consistente también que a nivel documental y con las fichas que se presentan, esa es como, digamos, la verificación que se hace a nivel eh, de servicios espaciales en la etapa de seguimiento. Y es muy importante pues que se llegue también, por ejemplo, si para el proyecto aplica compensaciones o inversión forzosa del 1%, también a llegar a esas zonas donde se están desarrollando esos proyectos dentro del modelo de datos geográfico. Entonces, como tal, el modelo es tan extenso, pero pues nos permite puntualmente precisar si en la etapa del ICA requiero presentar esa información, entonces diligenciar pues puntualmente lo que me corresponde a monitoreos, al recurso hídrico, a monitoreos ambientales, todo el tema de la infraestructura del proyecto y pues de los permisos y del recurso hídrico que tenga otorgados. Y eso pues está en el artículo 4 de la resolución 549 del 2020. Gracias, Carlos. Pues hay un par de preguntas que nos están colaborando el equipo técnico de la ANLA contestando vía chat y precisarle a todos los participantes que la entidad cuenta con un repositorio donde están todas las guías y los manuales que los ayudan a orientar acerca de la implementación, por ejemplo, de este tema del modelo de almacenamiento geográfico, por lo cual los invitamos a consultar la página de la entidad y revisar todas las guías y manuales que tenemos al respecto, precisamente para orientarlos. Ya con estas últimas preguntas cerramos esta jornada de transferencia de conocimiento. Les agradecemos a todos por la participación. Recordarles que los esperamos todos los jueves a las 8 de la mañana a estas jornadas y que a través del link que ha dispuesto Azocar tendrán en el repositorio las grabaciones y los videos, perdón, las grabaciones y las presentaciones para que puedan consultarlas de manera permanente. No solamente las capacitaciones que hemos hecho este año, sino que está el repositorio de todo lo que hemos venido trabajando en el marco de las agendas entre Azocar y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Les agradecemos a todos. Voy a cerrar entonces la grabación de esta jornada y los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Jenny, a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Muchas compañeros. gracias, hasta luego.